este momento me encuentro con Tomás Calixto, José Tomás Calixto. Bueno, él se va a presentar para que lo conozcan. Es alguien que en la comunidad, en el cantón, no es muy conocido, pero es alguien que tiene sus raíces en el cantón San Diego. Así que díganos un poco de su familia, cuál es su genealogía, sí, para que lo conozcamos. Está bien, para todos aquellos, ¿verdad?, que pudiera interesar, ¿verdad?, esta información, ¿verdad? Mi nombre es José Tomás Calixto, hijo de María Dolores Clímaco. María Dolores Clímaco era hija de Marcos Clímaco, hermana de Ramón Clímaco. Y el tío Andrés Clímaco, todos los Clímacos de allí, todos los de allí de San Diego, son la propia familia. Bueno, nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo en un buen tiempo. Gracias al Señor, que el Señor llegó y Dios nos abrió el entendimiento de la palabra de Dios, y fue así pues como nosotros creímos en el Santo Evangelio. Vivimos aquí por San Marcos Lempa abajo. Nos congregábamos demasiado lejos porque no habían iglesias. Aquí en San Vicente no habían iglesias. Entonces nosotros, la única iglesia que nos quedaba estaba en San José La Paz, allá por la Herradura. Hasta allá veníamos desde la costa, de allá veníamos a los cultos para mantenernos. Y gracias a Dios que los pastores nos visitaban, y así es como nosotros fuimos creciendo en el Evangelio. Pero sucedió, ¿verdad?, que en ese tiempo yo me lancé al ministerio, al pastorado. Por eso es que yo no soy muy conocido allí en San Diego, porque he andado por allá y por acá predicando el Evangelio. Tengo 52 años de ser predicador del Evangelio. De la primera vez que fui pastor, de eso tengo 52 años. Bueno, usted es la segunda generación de pentecostales de la familia, ¿va? Porque no, tal vez como información, pues la pionera del mensaje pentecostal fue su mamá, ¿verdad? La primera generación. Que llegó y sí, de ahí pues quedó en la familia. Allí voy en la historia. Entonces, como yo me lancé al ministerio, mi madre quedó que no hallaba qué hacer. No sabía dónde ir. Allá vivía en la costa. Entonces le pidió consejos al hermano Luis Alfonso Girón. ¿Qué hacía ella? Pues tenía ganas de irse para San José La Paz, la iglesia más cerca que le quedaba, y la otra era en San Salvador, porque estamos hablando de 1974. Entonces el hermano Girón le aconsejó a mi madre y le dijo, no hermana, le dijo, váyase para San Vicente, allí tiene familia, y vaya y predíqueles, y yo les voy a mandar un pastor. Y así fue. Fue así como mamá Marcos Clímaco, allí vivía cabalito en San Diego. Éramos de los primeros pentecostales de toda la zona aquí en San Vicente, ¿verdad? Entonces sucedió de que el tío Berto, que está muerto ahorita, también vivió allí, y allí se hacían cultos. Allí empezó llegando un pastor a predicar. Pero me he adelantado demasiado. Quiero decirles que la obra empezó en 1974. Empezó aquí en San Vicente, allá por la línea, por la estación. Ahí empezamos a predicar. Yo ya era pastor en ese tiempo. Entonces sucedió que ella, mi mamá Marcos y María Dolores Clímaco, pidieron un pastor, solo las dos. Y claro, el pastor vino y empezó a predicar, a evangelizar. Y empezó a crecer. Nacieron varios pastores que ahora son grandes pastores. Voy a citar uno, José Rodolfo Castellanos, de aquí es de San Vicente, que escuchó el mensaje
pentecostal por primera vez, y él se hizo pentecostal. Entonces fue como nació la primera iglesia aquí en San Vicente, que la pastorearon varios pastores, el hermano Alfonso Ayala, la pastoreó un hermano Alfonso, que ese iba a San Diego a predicar. Iba a San Diego a predicar, ahí estuvo un hermano Trejo también predicando ahí en San Diego, y así fue creciendo y se hicieron las obras hasta que llegaron allá a San Lázaro. En todo, pues ahora pues todas las obras que hay aquí, pues realmente nosotros fuimos los que trajimos este mensaje a San Vicente. Se puede decir que los pioneros de todo el departamento. Los pioneros de todo el departamento. La familia bueno, mamá, Clímaco. Tía Marco, ¿verdad? Que, sí, que se quedó en San Diego. Yo recuerdo la caseta de ladrillos que tenía. Sí, que allí vivía. El primer pastor que me acuerdo que estaba allí era el pastor Gonzalo. Sí, hermano Chalo. Chalo Ramírez, sí. Yo me recuerdo. Es verdad, pero él ya recibió un grupo grande que ya otros pastores habían trabajado, ¿verdad? Y gracias al Señor todo eso aquí ha crecido, ¿verdad? Que después se hizo segunda iglesia y ahora pues hasta tercera iglesia. Hay un montón de iglesias, ¿verdad? Que nacieron, ¿verdad? De esa predicación, de esa buena decisión que el consejo lo dio el hermano Luis Alfonso Girón, ¿verdad? Él mantuvo al pastor, me está siguiendo, ¿va? Que venía, que predicó aquí. Y el pastor, con la ayudita que le daban, él sobrevivía y mi mamá le daba la tortilla, lo mantenía, le lavaba la ropa, tanto que terminó casándose con una hija de ella, ¿va? Ya, ¿verdad? Entonces la cosa ha crecido más. Mi cuñado se hizo pastor en el 1974. Todavía está vivo, ¿va? Nomás que hoy está jubilado, ¿va? Como pastor, ¿va? Entonces toda la obra llamada pentecostal de aquí del departamento, sí, estamos diciendo, ¿verdad? Que somos nosotros, gracias al Señor. Dios nos permitió, ¿verdad? Ese privilegio, ¿verdad? Y no nos echamos nada, sino que solamente glorificamos a Dios por esa bendición, ¿verdad? Que ahora pues, y cómo fue, pues ya los pastores reciben su propia reconocimiento en cada iglesia, ¿verdad? Pero no se sabe los principios, cómo fue. Eso le iba a preguntar. Hay mucha membresía ya en el departamento. Sí. Pero ellos conocerán esta historia, cómo fue que la obra llegó acá. No la conocen. Entonces, les vamos a dar esa exclusiva de que conozcan la obra como por medio de la familia Clímaco. Calixto. Clímaco Calixto. Yo soy Calixto. Ajá. Sí. Vaya, cuéntenos esa partecita haciendo una pausa también, porque ¿por qué es Calixto usted? Ajá, yo soy Calixto porque ya se sabe la historia, va, y en San Diego llegaron dos Calixtos, va, ese apellido es griego, ¿verdad? Y vinieron aquí a trabajar a San Vicente, eran unos morenos esos Calixtos. Se llamaba el tío Tin y el otro Andrés, como que se llamaba, se me escapa el nombre, le decían el tío Pelón. Entonces se hicieron dos familias Calixtos ahí en San Diego. Entonces yo soy parte de una familia, hijo de Laguriano, nieto de Laguriano Calixto. Mi padre era hijo de Laguriano Calixto. Que hablamos de José. No, mi padre era José Vicente. Calixto. José Hernández, Vicente. No. José, exacto, usted lo conoce. Sí, era Hernández. Hernández, porque mi abuela se llamaba Carmen Hernández. Sí, entonces es así como estoy entreverado entre Clímacos y Calixto. Ahí hay una unión. Hay una mezcla, son tres
familias allí grandes. Miranda están revueltos con Calixto y Calixto están con Clímaco. Con Clímaco. Sí, y yo creo que algunos todavía no se van a ubicar al hablar de Laureana, pero si hablamos de Mariano Calixto, Marcial, Pedro. Sí, todo eso. Ahí ya se empiezan a ubicar quiénes somos, porque ha quedado estos son tíos míos. Hermanos de su papá, ¿verdad? Hermanos de mi papá. Sí. Pero la línea de parte de mi mamá no es, la línea es de un padre que se llamaba Antonio Clímaco Valdés. Y viene José Clímaco Valdés. Es Papá hijo Toño. de María Nicolasa Clímaco. Era el padre. Y los abuelos de él era Policarpio Clímaco y Viviana Valdés. ¿Verdad? También Águeda. Águeda era hija también de él. Sí. Nicolasa, Cayetano y Andrés Clímaco. Ellos eran Valdés, se llamaban ellos. ¿Va? Así lo llamaban por la abuela, ¿va? Aunque allí se hizo un solo desorden de apellido, ¿va? Porque unos agarraron Clímaco, otros Valdés. No, yo ya sé cuál es el problema. El problema es que mi abuelo, Papá Toño, se crió con una abuela aquí en la costa, aquí por Montecristo. Se crió con una abuela y le dieron una educación distinta. Al mencionar la palabra Clímaco en aquel tiempo, decían que los clímacos eran malos. Ya que hablo de eso, había los clímacos buenos y los clímacos malos, que me cuentan que para el tiempo del conflicto armado, a ustedes muchas veces les preguntaban de qué clímacos eran, de los buenos o de los malos. Murieron. No, es que es cierto que había una familia de clímacos que estos estaban sobre la línea del Marquesado, Santa Gertrudis. Y la otra línea es de San Diego por el Papá Toño Valdés. Entonces por eso él se denominaba más Valdés. Le gustaba más Valdés porque no tenía problema. Mala fama de Clímaco. Pero la fama de Clímaco sí era un problema. A mí yo no sabía la historia y cuando los guardias me agarraban, ay, ¿cuántos has matado? Me decían. Y vos te has metido al evangelio para evitar todos los que has matado, me decían. Vos sos malo, me decían. Y varias veces me amarraron, va. Entonces, porque los clímacos tenían mala fama, va. Pues yo le voy a decir las palabras que me dijo mi tío Andrés. Yo tuve esa tentación de cuáles éramos. Pues mi tío Andrés dijo, pues nosotros somos de los buenos porque nunca hemos matado. Mi tío Andrés fue así, tajante. Pero ¿qué vale? Dice mi mamá. Si los clímacos malos existen y de cuáles somos nosotros nombres. Es lo mismo, lo que pasa que nosotros fuimos educados diferentes. Y aquellos era lo que tenían la mala fama. Los instintos naturales. Exacto, eran de sobrevivencia. Eran de Santa Gertrudis y el Marquesado. Esos eran malos, va. Y mira, te voy a comprobar que éramos los mismos. Mire, en el tío, va. Mira, ahí venía el cutotello que le llamaban que era malo y ese era tío mío. Y cuando mataban venían donde mi papá a rebullarse porque mi papá era sano. Entonces allí se quitó el velo de que todo el que es clímaco es de la misma familia, nomás que ya está desmembrada de otras familias quietas, tranquilas, honradas, ya no recibieron la mala fama de los que eran malos, ¿va? Solo porque eran asesinos, ¿va? Entonces, pero a mí se me quitó esa tentación del ya, porque donde quiera me decía, ¿y de cuál es clímaco usted? La pregunta, y todavía me la hacen. A mí aquí por este lado de San Jacinto, San Felipe, ¿sí? Cuando llegué por ahí a dar clases de música, me hicieron la pregunta. Sí. ¿Y los clímacos de aquí de esta zona del Marquesado? Marquesado. ¿Son su familia? Sí, son la familia. Y me dicen, esos son malos, me dicen. Sí, pero como nosotros dependemos de nuestro ancestro, era Antonio Clímaco Valdés, que allí vivió, allí cabal en el grupito. Donde viven los clímacos. Donde viven los clímacos. Entonces, él
era un viejito tranquilo, honrado, pero nunca tuvo oportunidad de mostrar que era malo. No se presentó la oportunidad. Pero sí, decía mi tío Andrés, pero cuando los clímacos mataban, corrían donde mi papá, porque mi papá era honrado. ¿Quién lo iba a buscar allí? Eran primos de Papá Toño. Entonces no es exacto porque él tuvo otra educación. Ahí lo que mandó es la clase de educación, los principios que se recibieron. Es que en cuanto a clímacos, por eso es que somos. Y hay otros clímacos allá en Tecoluca, que yo los he descubierto hasta unos lunares, que ya no hay, ya está desconocido, pues. Están los clímacos de Chico Clímaco, el ancestro de los Sánchez. Vaya, imagínense. Está también José María Clímaco, que era el papá de don Carmen Clímaco, papá de don Lucio y de los Clímacos del Portillo. El tío Chema. El tío Chema. Vaya, pues entonces, lo que quiero decirles, pues gracias al Señor que el Evangelio llegó en mi temprana edad, a la edad de 18 años. Y ando pateando ya los 75 años, ¿verdad? La parte mayor de mi vida yo le he servido al Señor Jesucristo predicando el Evangelio, ¿verdad? Lo he predicado en todo el país. He ido a todas partes del Salvador. Entonces ahora pues que ya estoy más recogido porque ya no puedo hacer las hazañas que antes hacía, ¿verdad? Ya uno va cambiando, uno se rinde mucho. Bueno, así es como vivimos, pero gracias a Dios, la obra del Señor, de lo que se nombra de pentecostales, fuimos originales aquí. Después de 52 años de obra, de pastorado, de 52 pastor, años ya, de ser pastor, de ser ¿Cuál pastor. es su análisis de estos años de perseverancia y a las nuevas generaciones que hay? ¿Qué les dice? Bueno, yo le puedo decir de que la lucha de vivir en Jesucristo es real, es algo divertido y bonito. Se vive entre pruebas y bendiciones. Y ahí vamos caminando, venciendo las pruebas, venciendo las trampas que el enemigo le pone a uno hasta para llegar a esta edad, ¿verdad? Entonces yo agradezco a Dios que el Señor me ha guardado y me ha dado la oportunidad y que estoy esperando pues terminar mi carrera con gozo, ¿verdad? Hasta cuando el Señor venga. Estoy predicando una iglesia en San Salvador, ¿verdad? Y ya tengo bastante tiempo de pastorearla. Ya mis hijos son pastores también. O sea, pues que yo ya descanso. Yo descanso más. Entonces, pero no quiero soltar la mancera del arado, porque es allí donde está la victoria, porque no consiste en haberlo conocido, consiste en llegar al final, ¿verdad? Consiste en terminar, como dijo Jesús en la cruz del Calvario, consumado es. Él había terminado la obra y ahora todo el mundo podía ser salvo. Por lo tanto, pues me alegro para todas las generaciones. Quiero decirles que si Dios me ha guardado a mí, yo les afirmo que se puede. Y si se puede, también ustedes pueden luchar y perseverar en la obra del Señor. Bueno, lamentablemente como familia solo en ocasiones como esta nos logramos ver, ¿va? Sí. Desde tiempo, pues, a usted le consta, quería tener esta plática con usted y lamentablemente, pues, nos encontramos en el funeral de tío Beto. Hablando del mensaje, pues, es uno de los pioneros. Es pionero. Entonces, no es cualquier funeral en el que nos encontramos, no es cualquier en uno de los que sembró porque pilares, ¿va? Aquí hay pastores grandes de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente hay un pastor, hay como 5 pastores, 6 pastores aquí, y son buenos pastores que tienen buena aceptación, ¿verdad? Como pastores, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor que estamos caminando, que esta situación nos ha juntado para platicar.
Yo recuerdo cuando usted me habló y empezamos a platicar. Bueno, hay varias historias allí, ¿verdad? Pero gracias al Señor que no eran con intención, ¿verdad? Por otro lado, ¿va? Entonces que éramos los mismos, ¿verdad? Sí, pero en el momento solo me di cuenta que venía de la familia del tío Moncho Clímaco, Ramón Clímaco. Ese anciano fue un gran anciano, palabra de Dios, para decirle que él también recibió de nosotros el Evangelio. Ah, de verdad. No sabía, va. No. Mire, él era católico y empezó a hablar con mi madre, con mi mamá, y mi mamá le habló bastante. Y lo que hizo mi mamá fue darle una Biblia. Esta Biblia, él la leyó y la leyó y la leyó, y fue así que él se hizo cristiano. No más que como no habían iglesias todavía aquí, ¿verdad? De la iglesia llamada Pentecostal, entonces se congregó en una iglesia que pudo. Y vino a ser el pionero sí, del adventismo allá. Y fue pionero también. Pionero, seguro, fue pionero, sí. Así que la familia Clímaco, digamos, del mensaje hemos cooperado, gracias a Dios. Hemos sido hallados dignos de estas bendiciones, ¿verdad? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es el tío Moncho suyo? Abuelo. Entonces, ¿cómo se llama el mayor? Mauricio. ¿Quién? El mayor, ¿cómo se llama? Es tío suyo. Francisco. Que está de camisa blanca. Ahí estaba. Ya lo voy a ir a ver. Mire, este es tío suyo. ¿Quién? Tío. El que era hijo de tío Moncho. Tío Chico. Sí, es que estaban tía Herminia, tía Tina. Y la que no se casó. Tía Herminia. Tía Herminia. Sí. Bueno, está Víctor, que le sigue, de ahí Marco, Bartolo, la Santana, la Reina. Todos ellos son hijos de tío Moncho. Ahí yo conocí la mamá cuando estaba bien jovencita. Ella, la niña Tránsito. Sí. Tránsito era ella, bien hermosa era esa mujer. Y mi tío Moncho era celoso. Era celoso. Así vive. No, es que yo lo conocí jóvenes a ellos. Está hablando con un veterano también. Ya me falta poco. Sí, bueno, quiero agradecerle entonces por contarnos esas historias y principalmente el mensaje. Sí. Cómo llegó, pues yo sé que muchos lo ignoran. Pues. Sí. No sé cuándo va a ser la ocasión que nos vamos a volver a ver. O no va a haber oportunidad y pues creo que es el momento para que de su boca se conociera esta historia. No, que ya no sea de segunda mano la mía, sino ya quien contara como testigo. Sí, estoy seguro. De eso. Yo en 1974 viajaba y venía a predicar aquí a San Vicente. Sí, a apoyarlos a ellos, porque eran chiquititos. Porque vi que le habíamos puesto la iglesita de niños. Porque empezó con una escuela dominical de niños. De allí salieron pastores de esa escuela. ¿A dónde estaba la primera iglesia que se fundó? La primera iglesia se fundó formalmente en la 10ª calle, allá en la entrada. Por la entrada, la que está en la mano derecha. Allí se fundó. Pero esta historia ya venía desde allá de la línea. Empezamos a predicar y nos venimos bajando. Y era mi mamá la que cooperó. También se levantó otra iglesia, segunda iglesia. También mi mamá y Roberto y todos ellos fueron los fundadores de la segunda iglesia. Cuéntenos eso de las iglesias, cómo fue ese orden de las que se acuerda, cómo se fue ampliando. La primera ya sabemos dónde estaba. La primera es la 10ª. Y la segunda, ajá. Pero de la 10ª salió la segunda, la que estaba yo de mi tía Cata. Allí estaba, en esa casa de mi tía Cata, allí empezó la segunda iglesia. El hospital, a la capilla.
Allí a la par del hospital, a la par de la capilla. Allí cabalito empezó, ¿verdad? Y de allí, como el pastor que estaba aquí viajaba a los Campos Blancos, que eran San Diego, San Lázaro, San Jacinto, los pueblos de aquí, San Sebastián, iban a predicar a Campos Blancos. Claro que el primer pastor que predicó solo dejó los Campos Blancos, pero después estos Campos Blancos se hicieron iglesias. Así es ahora, ¿verdad? Entonces, claro, las iglesias de aquí que hay por San Pedro, por San Jacinto, el fundador es Raúl Molina Reyes. Él es el esposo de mi hermana. ¿Está vivo él todavía? Sí, está vivo. Está vivo. Allí mismo vive, en ese terreno donde tuvo la iglesia a la par de la capilla. Allí vive. Entonces fue así como se fue creciendo. Por tardado llegó allí a San Diego. Allí costó, porque era duro, ¿verdad? Era duro allí en San Diego. Ya estaban los adventistas allí. Y los adventistas también, sí, hacían competencia, los adventistas, va. Pero como los pentecostales son otra línea, ¿verdad? Entonces, para todos hay, gracias a Dios, y así como llegó a Tecoluca, llenó Zacatecoluca, esta misma línea. De aquí partió la de aquí partió, si no le digo que allá estaba en la iglesia que nosotros visitábamos más cerca, estaba en San José La Paz de Santiago Nanualco, para allá, de Santiago. Entonces, claro, nos tocaba duro congregarnos. Y ya cuando hubieron aquí las obras aquí, todo fue una maravilla. Y ahora pues es una gran iglesia, gracias a Dios por eso. Bueno, ahí está la historia para que la conozcan. Muchas gracias, quiero agradecer. Sí, está bien. Por el tiempo para contar. Sí, pero dime tu nombre. Samuel Isaí Clímaco Hernández. Vaya, es de los mismos Clímaco. Isaí Clímaco, mucho gusto. Hernández. Pero no es, ¿y de cuál es Hernández? Nieto de Víctor Hernández, de allá de abajo, el violinista, los músicos, los Barahona. De la Chaperna. De allí por mi abuela. Mire, de allí salieron los músicos. Yo soy músico. ¿Verdad? De allí salieron los músicos de San Antonio Camino y la Chaperna. De allí. Eran los de Hernández. Y los Barahona. De los Barahona. Adrián era el que hacía los instrumentos. Julián, Chicón, que eran hermanos de mi abuela. De ahí por el otro lado, mi abuelo Víctor. El que hacía guitarra. Daniel. Y violones. Ese era hermano de mi abuela. Ay, hombre, de los mismos músicos, ¿verdad? Sí, hombre. Pues bien, Samuel. Pues bien, Samuel, mucho gusto de conocerte. Sí, estás bien entero todavía. No, sí. Yo, gloria a Dios, ya tengo mis años. Pero estoy contento, estoy paradito todavía, ¿verdad? Sí, como toda mi familia Clímaco, son noventeños, ya sabía, todos son noventeños. La quiero ver, sería de mí, quiero ver, Viviana Valdés, la abuela de Papá Toño. ¿Sí? Murió de 106 años. Sí, Papá Toño murió de los 100 casi. Ella era de 1806, murió en 1911. La hermana de ella es la señora de mayor edad que ha habido en San Diego. Se llamaba Manuela Valdés. Manuela Valdés. Murió de 110 años. Así que hay esperanza de vida todavía. ¡Ay, hombre! Ya vienen los genes. El Papá Toño era murió casi de los 100 años. Y mamá Maico murió de los 90. Todos los tíos han muerto de 90. Sí. 95, el tío Andrés casi llegó a los 100, va. Sí. El tío Andrés Clímaco. Hay esperanza de vida en la No, hombre, hay esperanza. Hay esperanza todavía de Clímaco. Vaya, bueno, pues, Samuel. Muchas gracias. Mucho gusto, bendiciones a todos.